¿Qué haces cuando el único camino que conoces llega a su fin? Una historia sobre encontrar un nuevo horizonte, incluso cuando el río parece infranqueable. En el bosque de los cambios constantes vivía una pequeña oruga. Toda su vida había conocido un único camino: arrastrarse por las hojas del viejo árbol del ayer, comiendo y creciendo lentamente. Se sentía segura. Conocía cada nervadura de las hojas, cada sombra. Ese era su mundo, su identidad. Un día, el viejo árbol del ayer comenzó a secarse. Sus hojas perdían el color, se volvían quebradizas. Las otras orugas entraron en pánico. ¿Qué hacemos? ¿Dónde iremos? Este es nuestro único mundo. La pequeña oruga también sintió miedo. Todo lo que conocía, todo lo que la definía, se estaba desvaneciendo. Pero mientras otras orugas buscaban desesperadamente otras hojas en el mismo árbol moribundo, la pequeña oruga levantó la vista. Vio a lo lejos un brillo, un movimiento. Era el río del mañana, un caudaloso río que nadie en su especie había intentado cruzar, lleno de corrientes inciertas. Más allá del río había un bosque nuevo, vibrante y lleno de vida, con hojas de colores que nunca había visto. La idea de cruzar el río del mañana era aterradora. Significaba dejar la seguridad del viejo árbol, soltar lo que siempre había sido. Significaba una reinvención total. Significaba confiar en que podía transformarse en algo más, algo capaz de volar o flotar. Decidió intentarlo. No fue fácil. Tuvo que construir un capullo con lo último de sus fuerzas. Un lugar oscuro y apretado. Dolió. Hubo momentos en los que se sintió perdida, deshecha, sin saber si volvería a hacer algo. Era la muerte de la oruga. Cuando finalmente emergió, ya no era una oruga. Era una mariposa hermosa. Sus alas eran fuertes y brillantes. Y el miedo al río del mañana se había transformado en una emoción vibrante por lo desconocido. Voló hacia el río y lo cruzó sin esfuerzo, sintiendo el viento bajo sus alas. Un viento que antes solo había conocido como una brisa en las hojas. Desde el bosque nuevo, miró hacia atrás. El viejo árbol del ayer estaba casi seco. Las orugas que se quedaron allí, aferradas a las hojas marchitas, se quejaban de la escasez. La pequeña oruga, ahora mariposa, entendió que el cambio no había sido una catástrofe, sino una invitación a la transformación. Había dejado un mundo conocido para abrazar un proceso incierto. Y ese proceso no solo la había salvado, sino que la había expandido de formas que jamás habría imaginado.
El miedo al fin del mundo de Oruga fue el inicio de su verdadera vida. Esta fábula nos recuerda que a veces el final de lo que conocemos es la única forma de descubrir la belleza de lo que podemos llegar a ser. El miedo al cambio puede ser el umbral de nuestra mayor transformación. ¿Qué sentiste al acompañar a la pequeña oruga en su viaje? Si esta historia resonó contigo y te hizo pensar en tus propios ríos del mañana, suscríbete para más relatos que invitan a la reflexión. Comparte en los comentarios qué viejo árbol quizás necesites dejar atrás. Nos encontramos el próximo domingo.